quiero comentaros una cosa. El tema del relé para los faros de largo alcance, el manual te trae enchufar directamente de batería con un fusible aéreo, por seguridad, que viene corriente constante, corriente continua desde la batería hasta el relevador. Pero tenemos un pequeño problema. Si tenéis, si se hace según viene por esquema eléctrico, que está correctamente bien, pero viene 30, que sería entrada positiva, con el relé, con el fusible de seguridad, perfecto. Después tenemos el 85, que sería, un segundo, a ver si me deja, aquí en el marco de la puerta, sería justamente aquí debajo. Muy bien, pero el tema es que ya os lo puse también en el vídeo cuando lo colgué, que yo lo hice, claro, 30, 85, 87 salida a faros y 86 para ser excitado por el cable de pin 41 que va en la bahía, que va aquí, que es de color blanco. Pero tenemos un pequeño problema. Si dejamos 30 directamente el positivo de batería al relevador y 85 que va al marco de la puerta, el relé seguiría excitado, como os comenté en los comentarios que os hice en el vídeo que os colgué anteriormente. La solución es muy simple, es coger y sustituir el 85, que sería el cable amarillo, y 86, que sería el cable de color negro, pues cambiarían los órdenes. La alimentación sería lo mismo, pero el tema es el siguiente. Vale, 85. En el 85 estaría el pin 41, que viene de la bahía del módulo de confort, y en el 80, porque solamente el relé sigue alimentado lo mismo por 86 y por 30, el 87 no se mueve, es el cable en el número 41, que es en el conector de la bahía, sacaríamos el cable hasta el pin 85. De este modo, cuando diéramos las largas, el relé sigue alimentado, pero no estaría activo constantemente, y cuando diéramos las largas sería excitado, cerraría señal y se activarían los faros de largo alcance. En el caso, a ver, en el manual te viene así muy bien, pero el caso es que si no es cortada la señal por el switch o llave de contacto, el relé seguiría activo y se convertiría en un consumidor. ¿A qué me refiero con un consumidor? Que si el coche no lo vais a utilizar en varios días, el relé actuaría como si fuera una lámpara encendida. No estarían los faros encendidos, no sería excitado totalmente y no se activarían totalmente los faros, no estarían encendidos, pero la batería estaría alimentando el relé constantemente, porque estaría a 30-85, y esa señal lo que hace es comer energía. Y de este otro modo, que es colocando el pin 85, lo cambiaremos para el 86, no sería excitado el relé hasta que no activáramos los faros de largo alcance, que cerraría señal. De este modo, así no se convertiría el relé en un consumidor, que no os consumiría la batería, porque en el caso, por ejemplo, de que cogierais el coche y tardarais 4 o 5 días en volver a cogerlo y lo tuvierais aparcado en el garaje, cuando fuerais para allá igual os encontrabais que no teníais batería. Y es a causa de eso, de que según manual, sí viene para conectar directamente desde batería con el fusible de seguridad de la bahía aérea, un portafusibles que va montado al lado del a ver si me acuerdo ahora mismo, del servofreno, que va ahí justamente colocado. A ver, os lo enseño y así nos ahorramos un poco. A ver, mira. A ver, ahora. Mira. Aquí tenemos el fusible aéreo que viene en este cartucho, para que, por seguridad y para evitar que se humedezca, porque es alimentado directamente desde batería, como veis aquí, que os lo colgué en el vídeo anterior.
Sale, tenemos aquí, pasa el cable, aquí, al portafusibles aéreo, que es por seguridad, en caso de eso, yo lo he puesto de 5 amperes, pasaría el cortafuegos para allá y alimentaría directamente ya lo que es el relevador. Pero si lo dejamos de este modo, el relé sería alimentado continuamente y ya os digo, se convertiría en un consumidor y no quiero tampoco que después me vengáis en vídeos. Yo no obstante lo hice así en el vídeo, pero después de revisarlo os hice los comentarios abajo donde os explico este tema. Ya os digo, es 30 positivo que viene de batería perfectamente, pero claro, en ese caso si fuera cortado por la llave de contacto, que cortaría la señal y el relé dejaría de recibir señal hasta que no volvierais a poner el contacto, que sería señal 30. Hasta ahí perfecto. Pero si viene constantemente sería corriente continua al relé, carrocería, cerraría el circuito y estaría excitado continuamente. No se encenderían los faros porque nos faltaría la excitación del 86, perdón, y saldría la señal para el 87, pero el tema es ese, que yo lo hice de tal forma que es 86 sería la carrocería, 85 al módulo de confort, al pin 85 de la bahía de color blanco que os enseñé en el vídeo anterior, y de este modo actuaría el mismo módulo de confort, actuaría de cortacorrientes, en el sentido de que no sería excitado el relé, no se cerraría totalmente el circuito y el relé no estaría activo constantemente y no actuaría como un consumidor. Bueno, es una aclaración de la instalación. En el manual no te pone cómo debes colocar los conectores, ni el pin 85 ni el 86. Fijo, los que van fijos son el 87, que es salida a faros, el 30, que es alimentación continua, pero el tema de la alimentación continua es que si no lo hacéis, bueno, si lo hacéis como trae normalmente, que es 30 positivo, 85 carrocería, de ese modo quedaría alimentado el relé y de ese modo ya os digo que os quedaría como un consumidor. Y para evitar este tema, pues os digo lo de conectar al 86 la carrocería y el 85, que sería positivo, que saldría del módulo de confort de la bahía en el pin 41, saldría el cable de alimentación, que saldría señal positiva, pero tened en cuenta que hay que codificar en la serie EU, en los primeros minis de R50, 52 y 53 de las primeras series, hay que codificar. No obstante, en este vídeo os voy a dejar también un enlace para si tenéis un R56 para que podáis hacer la codificación. No obstante, consultadlo por si acaso, porque ya os digo, en principio no hace falta codificación en el R56, pero por si acaso preguntad, no vaya a ser que os diga que no y necesita alguna codificación. Bueno, si os ha gustado, me dais un like, o suscribís a mi canal, o le dais a la campana para ser notificados cuando cuelgue nuevos vídeos.